¿Cuál es la relación entre las hormonas tiroideas o la tiroides con otras hormonas y otros órganos? Sabemos que esta vaina es como una telaraña. Todo está relacionado. Si se toca uno, de alguna manera se van a afectar los demás. Yo puedo tener un tema en la tiroides y se afectan ovarios y testículos, o tener un tema a nivel de ovarios y testículos que nos afecte la tiroides, en fin. Existe esta interrelación y por ende, si hay cambios en hormonas o interacciones entre ellas, pues vamos a afectar las demás. Ahora, ¿cómo van a ser esos cambios o esas interacciones? Y no quiero pensar o utilizar la palabra cambio como algo negativo. Vamos a hablar en temas o afectar en temas negativos. No quiero esa connotación. Vamos a ver que la palabra cambio o afectación la vamos a ver desde que yo tengo una normalidad y me voy a salir de ese parámetro, para arriba o para abajo. ¿Ok? Porque nuestro cuerpo es un ente dinámico. Siempre nos estamos saliendo de los parámetros y rangos y siempre nuestro cuerpo está preparado para volver otra vez a el balance. Él solito se encarga, pero puede que a veces se nos vayan por ahí cosillas. Entonces, ¿cómo van a afectar o cómo vamos a tener cambios a nivel de tiroides? Ok, podemos tener cambios en la producción de hormona tiroidea, es decir, que la tiroides se cambie la cantidad de hormona que produzca. Como decir, la fábrica de zapatos produce más o menos zapatos, dependiendo de otras cosas. La otra es cambios en la conversión de la T4 hacia T3, ¿verdad? Que es la hormona metabólicamente activa. Igual, de alguna manera, ese paso se ve eh, alterado y vamos a tener cambios en T3 para arriba o para abajo, que se convierta mucho, que no se convierta en nada. Y cambios en la disponibilidad, es decir, cuánto tengo disponible para que el cuerpo tenga para trabajar o que le llegue el mensaje, ¿ok? Dependiendo de esas cosas o esas interacciones, vamos a tener, pues, no sé si la palabra son resultados, pero sí vamos a tener esas interacciones. ¿Ok? Entonces, para ir entendiendo, ir armando el constructo, espero que estén anotando, vamos a tener los protagonistas. Ya conocemos las hormonas tiroideas T3 y T4, T4 y T3 que ya hemos hablado de ello. ¿Ok? Pero vamos a tener otro y conocemos la TSH, que es el telegrama, ¿verdad? Que le llega a la tiroides para que produzca T3 y T4. Ahora vamos a incluir otros dos jugadores en el partido. La, la globulina ligadora de tiroides, que en este caso es la TBG, que vamos a pensar que es una hormona transportadora de hormona tiroidea. Entonces vamos a pensar que es el Uber de las hormonas tiroideas. Cuando ellas están solitas, si no están montadas en el carro, son las que tienen la actividad metabólica. Cuando se montan al carro es porque van a algún lado y entonces no pueden hacer su trabajo. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener que en los exámenes de sangre también vamos a tener lo que se llama hormonas tiroideas totales, T3 y T4 total. Y T3 y T4 libres son las que tienen el efecto metabólico. ¿Ok? Entonces, con esto ya vamos a ir armando. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios, ya para ir entrando en materia, de que tengamos, de cómo se afecte? Podamos tener una interacción que lo que va a producir es que aumente la cantidad de TBG, la tiroglobulina, que aumente. Quiere decir que van a haber muchos Ubers con mucha tiroides montada en los Ubers, entonces no vamos a tener necesariamente la actividad de las hormonas como quisiéramos o como se espera. ¿Ok? Cuando la hormona transportadora aumenta muchísimo y se aumenta muchísimo la cantidad de hormona ligada, podemos tener síntomas o signos de hipotiroidismo si no se compensa de alguna manera lo que anda libre por ahí, que eso lo veremos ahorita, digamos, en algunas interacciones. Ahora, puede ser que la tiroglobulina o la transportadora, la transportadora de tiroides, digámoslo así, para hacerlo más fácil, se quede igual, esté igual, pero que aumente o disminuya la producción de hormona tiroidea. Entonces, tenemos la misma cantidad de Ubers,
o de carros, pero tenemos más personas haciendo desmadres, ¿ok? Entonces, esto puede hacer que tengamos diferentes no decir afectaciones, signos y síntomas. Puede ser que si mucha hormona tiroidea libre aumente, tengamos hipertiroidismo o síntomas de hipertiroidismo, y si tenemos mucha tiroidea hacia abajo, más bien muy poquita libre, pues tengamos síntomas de hipotiroidismo, ¿ok? Entonces tiene que ver con la producción y conversión de hormonas tiroideas. Ahora sí, ¿cómo se afectan? Testosterona. Y aquí vamos a hablar de varias cosas. Testosterona, tanto como en terapia de reemplazo, si la gente comienza a usarlo, no estoy diciendo que se haga, sino simplemente que son cosas que pueden pasar. Y de eso también me va a explicar por qué los chavalos, los varones normalmente siempre andan como con mucho calor. La testosterona lo que hace es que disminuye la cantidad de Ubers, de TBG, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que aumenta, y además de eso, entonces vamos a tener mucha hormona tiroidea dando vueltas. Pero además de eso, va a aumentar la conversión de T4 a T3. Entonces, lo que va a suceder es que tenemos mucha gente y además están haciendo un montón de cosas. Y ahí es donde uno puede decir que tenemos un metabolismo acelerado. Ven, en producción de calor, ¿verdad? A veces ven que algunos varones como que exudan mucho calor. No sé si me explico. Ustedes me entienden. Entonces, eso es lo que sucede. Y ahí es donde tenemos el efecto sistémico. Entonces, todas estas interacciones se las estoy contando a partir de un estudio que se utilizó en personas transgénero para ver qué sucedía en el momento que comenzaban las terapias de reemplazo hormonal. Ahora, de aquí vamos a tener estrógenos orales, y esto viene por terapia de reemplazo hormonal para mujeres que están con temas de menopausia y demás. Y este concepto también va a aplicar, ojo acá, para imitación de estrógenos, es decir, anticonceptivos o estrógenos sintéticos, ¿verdad? Cualquiera de las tres escenarios se aplica. Cuando uno toma los estrógenos de manera oral o las anticonceptivas, va a aumentar la hormona ligadora de tiroides. Entonces recordemos que podemos tener que bajen pues la actividad metabólica, y va a disminuir la conversión de T4 a T3. Entonces, tras de que no vamos a tener mucho disponible, va a disminuir esa conversión. Ahora, y aquí es donde viene el tema, porque siempre escuchamos ahora que dicen, no, es que los anticonceptivos joden a tiroides, ¿verdad? En personas con función tiroidea normal, ¿verdad? El cuerpo no es tonto, el cuerpo es sabio. Él dice, suave un toque, porque es que me están aumentando aquí los Ubers, y además de eso, entonces ya no tengo tanta gente, y además lo que pasa es que me disminuye la actividad, yo necesito mandar a traer más gente. Lo que va a hacer es que la tiroides va a compensar aumentando la producción de cantidad de T4, y para compensar esa pérdida de hormona libre y esa pérdida en la conversión a T3. Entonces, lo que va a suceder en personas con tiroides normales es que vamos a mantener la función tiroidea normal. ¿Qué es lo que pasa cuando la cosa cambia? Y aquí es donde podemos tener personas que tienen hipotiroidismo y no se dan cuenta, o una función tiroidea tal vez no la óptima y no saben, o Hashimoto o alguna cosa. Es que al aumentar la cantidad de Ubers o de hormona ligadora de tiroides, y al disminuir la conversión, las personas que tienen temas en la función de tiroides o esto que les estoy contando, pues no tienen cómo compensar, y ahí es donde vienen los signos y síntomas de hipotiroidismo, porque sí efectivamente nos vamos a encontrar con una deficiencia en la circulante de T3 a nivel del sistémico. ¿Ok? En estos casos, cuando pasa esto, por alguna razón se tiene que tomar y tenemos hipotiroidismo, se necesita aumentar la medicación para las personas que utilizan medicación de tiroides, para hacerlo de manera artificial y compensar la pérdida al aumentar la transportadora y al disminuir la conversión a T3. Ahora, los estrógenos, perdón, y eso es importante, en casos en donde suceden elevaciones muy abruptas de estrógenos naturalmente, mi producción, pensemos en algún desorden hormonal donde se nos baje mucho la progesterona, donde se nos vaya la mano con los estrógenos por alguna razón, también pasa en embarazo un poco.
estos síntomas de hipotiroidismo ¿verdad? Podrían darse justamente porque si no hay alguna manera de compensar, pues también aplica en este caso. Solo que como embarazo no es el scope de estos programas, pues ahí no se los demos. Pero importante tenerlo por ahí. Ahora, los estrógenos a nivel de crema, porque sabemos que tenemos otras vías en las mujeres que están pues con algunos tratamientos que son necesarios. Aquí no tenemos cambios en la cantidad de hormona transportadora, entonces no debería afectar, pero dependiendo de la dosis, sí puede haber una disminución en la conversión de T4 a T3, y entonces aquí es donde tenemos que prestar ojo. ¿Por qué? Porque si tenemos una disminución, también es importante entender que aunque no tengamos cambios en la hormona que está ligada, tenemos que ir revisando si por alguna razón estamos experimentando síntomas de hipotiroidismo, entonces tenemos que ver si es un tema de conversión a T3 y ver por qué es que está pasando lo que está pasando, ¿ya? Pero por sí solos no van a tener el mismo efecto que si yo me los tomo. Progesterona, ¿y por qué es tan importante y por qué le damos tanto énfasis y tanta pelota a las chicas que queremos mantener ciclos menstruales naturales? Es porque cuando ovulamos y se produce y sube la progesterona, aumenta la cantidad de T4 libre. Y si tenemos una muy buena conversión hepática, digamos, nuestro hígado está en todas, vamos a tener que aumenta la T3 libre y por ende va a aumentar digamos, nuestro metabolismo. Por eso es que uno de los monitoreadores, existe esta palabra, de los indicadores de ovulación es que aumenta la temperatura basal. ¿Por qué? Porque al aumentar la progesterona, T4, T3, aumenta el calor que producimos y ahí es un signo de que tenemos suficiente progesterona. También en los embarazos también tenemos una muy fuerte cantidad de T4 justamente por temas de que la progesterona en el embarazo pues aumenta muchísimo más. Y ojo también que el efecto va a depender de la conversión, ¿verdad? Por eso siempre es importante revisar, no solamente es la cantidad, sino cómo está en función. Cortisol, el estrés. Ahora, recordemos que el cortisol no es malo, sino que es el estrés crónico lo que puede andar tirando las cosas y causando desórdenes. Entonces, pensemos en cortisol más bien como estrés crónico, no necesariamente el nivel como tal, porque es necesario que se eleve. Lo que va a suceder es que el estrés crónico va a aumentar la TSH y va a bajar la producción de T4. Entonces, y al bajar la T4, no solamente baja la T4, sino disminuye la conversión a T3. Estos son mecanismos de supervivencia completamente normales, porque estamos pensando que un estrés crónico era cuando uno estaba en la caverna y no había nada que comer. Ahora en los tiempos modernos es dieta eterna, es que no estoy durmiendo bien, es que tengo mil cosas en el trabajo, ¿verdad? Y también es importante valorar el estilo de vida, porque este cambio que les estoy contando son procesos normales de adaptación que son necesarios para preservar la vida. Pero por eso es que podemos tener a veces síntomas o signos de hipotiroidismo justamente por estrés crónico y no tiene que ver nada con nuestra tiroides. Pero como les estoy contando estos cuentos, siempre es importante tener en cuenta. ¿Y por qué es importante? Porque, o la aplicación de este video, es por si en alguna razón necesitamos o, ¿verdad? Con temas de terapias que involucren hormonas o que esté sucediendo algo, es importante entender qué va a pasar si yo hago tal cosa. Y también monitorear para yo poder conversar con mi médico a ver cuál es el impacto de esos cambios que voy a realizar. Al entender el porqué de los cambios, puedo entender entonces que por qué me siento de la manera que me siento, no para buscar culpables. Y recordemos que esto, como es una maraña, ¿verdad? Si tenemos entendido que es una maraña, tenemos que ir trabajando todo en conjunto. Si mi tema de hipotiroidismo es por la tiroides y yo tengo que tomar medicación, también tengo que tener en consideración los otros cambios que pueden variar para ver si es necesario ajustar mi medicación, porque de repente va a ser necesario o del contrario, si no es un tema de medicación, sino es un tema de estilo de vida. Y a partir de ahí, monitorear cómo tengo que ir paso a paso cambiando las cosas para sentirme bien.
Espero les haya gustado este video. Nos vemos en los otros videos del programa.